Pues bien, ahora es momento de conocer y presentar a los expositores de esta tarde. Voy a empezar por Claudia González. Ella es egresada de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional, donde también obtuvo la especialidad en estructuras. Desde 2019 forma parte del CTCC, brindando consultoría técnica a nivel nacional sobre el diseño estructural de pisos industriales y pavimentos, así como asesoría constante a despachos estructurales sobre el concreto, productos especiales y su correcta especificación. Buenas tardes, Claudia, ¿cómo estás? Buenas tardes, Saúl. Buenas tardes a todos. Muy bien, gracias. Muy contenta de estar aquí nuevamente. Perfecto, bienvenida. Y la acompaña Rubén Méndez. Él es ingeniero civil por la Universidad Nacional Autónoma de México. Con más de 14 años en CEMEX México, es especialista en ingeniería estructural de vivienda, infraestructura, edificación vertical, pisos y pisos industriales. Participó en el estudio de características especiales del concreto simple y concreto reforzado. Actualmente es jefe de estructuras en el CTCC. Hola Rubén, te saludo con gusto. ¿Cómo estás? Hola Saúl, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Buenas tardes. Pues bienvenidos una vez más a una sesión de Hablando en Concreto. Este espacio es completamente de ustedes. Por ahí Claudia nos va a apoyar compartiendo su pantalla, su presentación. Los dejo en su espacio y nos vemos al final para responder algunas preguntas de los asistentes. Listo. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Ahora somos más de 350 personas y esperemos que esta información les sea de gran utilidad para ustedes, para sus proyectos y pues de antemano saber que cuentan con CEMEX para respaldarlos. Vamos a entrar rápidamente a la presentación. Vamos a empezar por la definición de lo que todos podemos entender de qué es la elasticidad. Y la elasticidad es una propiedad que tienen todos los materiales y que es una propiedad que se presenta, que es la de permitir las deformaciones en sus componentes y de alguna manera poder regresar al estado inicial cuando la aplicación de una carga externa es igual a cero. Entonces, esa es la definición más básica de la elasticidad y todo material elástico tendrá que ser, digamos que excitado o aplicándose en una fuerza, sufre una deformación, que bueno, dependiendo del material puede ser mayor o menor en menor medida, ¿no? Entonces, para esto, una vez que hemos conocido la definición más básica, más general de lo que es la elasticidad, les queremos hacer una pregunta. La pregunta es de la siguiente manera. ¿Considera que el concreto es un material elástico? ¿Sí o no? Esto queremos saber su opinión respecto a la definición de la elasticidad de los materiales y si consideran un material es un concreto que pueda ser elástico. Entonces, ayúdennos con su respuesta, por favor. Allá vamos, el 72% de las personas opinan que sí, y bueno, efectivamente, quizás pudiéramos aclarar cerca del 30% de las personas, que si somos 400, cerca de 120 personas estamos opinando que no es un material elástico. Sin embargo, la respuesta correcta evidentemente sí, y es precisamente porque todos los materiales a los cuales se les aplica una fuerza tendrán una deformación. A lo mejor no es apreciable a primera vista, pero al final es medible. Entonces, es con lo que nos vamos a quedar por ahora y vamos a estudiar precisamente en qué términos el concreto es elástico. Entonces, la elasticidad del concreto se va a definir con la medición de la deformación después de haber aplicado una carga. Vamos a encontrar tres etapas o tres segmentos en los que vamos a poder medir la deformación en función de una fuerza aplicada a un cilindro de concreto en este caso. Y bueno, la primera parte va a ser la zona elástica, es decir, a una fuerza aplicada, el material, en este caso el concreto, pero cualquier otro, va a tener una deformación. Y en ese rango elástico, al quitar la fuerza, la deformación va a regresar a su estado original.
Después vendrán 2 etapas adicionales, que será la área de fluencia, que es decir, una vez que aplicas la carga sobre un elemento, en este caso de concreto, ya la deformación ya no va a poder regresar. Va a quedar de alguna manera guardada o establecida y ya no va a poder regresar a su estado inicial. Entonces ya no estamos en la zona elástica, sino más bien estamos en una zona de fluencia. Es decir, el material ya sufrió una deformación debido a una carga y ahí se va a quedar. Y por último, vendrá la parte de las fracturas. Es decir, después de aplicar una fuerza a ese material, si la fuerza es bastante más alta que... Y es precisamente, tenemos que conocer estas 3 etapas de todos los materiales para ver cómo podemos hacer uso de estas propiedades para los diseños estructurales que todos estamos trabajando, ¿no? Y bueno, un poquito de historia muy rápido. El concepto de módulo de elasticidad lleva el nombre, como ustedes saben, de manera internacional, como módulo de Young. Se basa en, digamos, más bien gracias a 3 investigadores, 3 científicos de siglos pasados, como Thomas Young, como Leonard Euler y Giordano Recatti. Ellos fueron estableciendo las ideas de cómo conceptualizar el fenómeno elástico, ¿no?, de los materiales en general. Y bueno, ya con esto en mente, podemos decir que el módulo elástico es una propiedad considerada de las más importantes en el diseño, análisis y diseño estructural que hoy por hoy conocemos, ¿no? Y que tiene influencia en el desempeño de todas las estructuras que llevan este material, ¿no? El concreto y como tal el concreto reforzado. Y bueno, a grandes rasgos queremos mostrar qué pasa cuando el módulo elástico tiene valores, digamos, mayores a una referencia o menores, ¿no? En el caso de que un valor de módulo elástico sea mayor, bueno, ofrecerá mayor capacidad de carga, es decir, la fuerza tendrá que ser mucho mayor para poder deformarlo. Entonces, como pueden ver en la línea verde que se refiere a un módulo elástico mayor, a una fuerza mucho mayor, la deformación también va a ser menor de alguna manera y va a ser más difícil, digamos, deformarlo, ¿no? Y en el caso contrario, cuando tenemos un módulo elástico menor, con poca carga, la deformación va a ser mucho mayor. Entonces, no olvidar en mente las 3 fases que conocemos. Nosotros vamos a hablar única y exclusivamente de la fase de la zona elástica y ya las demás, la de fluencia y la de fractura, quedarán para otro tipo de estudios y de análisis, ¿no? Entonces, en mente nada más, ¿qué pasa cuando es mayor? ¿Qué pasa cuando es menor? Cuando es mayor, se necesita más fuerza para poder deformarlo, y cuando es menor el módulo de elasticidad, con poca se va a deformar. Adelante, por favor. Y bueno, también necesitamos conocer el concepto de la rigidez de todos los materiales, que como puedan ver abajo, en las expresiones de abajo, la rigidez es función precisamente de la fuerza, pero también de la geometría de los elementos. Entonces, esta rigidez puede ser característica en varias, digamos, formas. La parte axial, que es la típica que conocemos, una carga sobre el eje del elemento que estamos estudiando, la flexión, que es la deformación como tal, y la rigidez por cortante, que si bien es función de otro concepto que es módulo de cortante, como ahí se expresa, ¿no? Aquí, al final de cuentas, la rigidez es una medida cualitativa de las que pueda sufrir un elemento, en función, como ya lo dijimos, inversamente proporcional a la longitud y directamente proporcional a la geometría de este. Si pensamos en una columna cuadrada, por ejemplo, la rigidez va a ser va a ser igual en los ejes perpendiculares, pero si esa columna tiene una sección rectangular, evidentemente tendrá una mayor rigidez en el lado, digamos, largo y una menor rigidez en el lado corto. Esto debemos de tenerlo en mente en todo momento en la modelación de los edificios, ¿no? Esto tiene gran influencia y para mi gusto, es una de las materias más interesantes que hay y de los conceptos más interesantes que podemos analizar cuando estamos presentes en una obra. Siempre habrá una explicación de por qué la forma de las columnas, en esencia, son de una manera o de otra, ¿no?
Y bueno, ¿cómo se logra, digamos, o cómo se sufre una deformación o qué fuerzas influyen o actúan en una estructura? Evidentemente las cargas muertas, que es el peso propio de los materiales, las cargas vivas, que son digamos, las cargas que no pertenecen a los materiales, pero que son las cargas adicionales, como el mobiliario, como la gente que pasa por ahí y demás, ¿no? Y las cargas accidentales, como todos conocemos, en general, son el sismo, el viento, pero también puede ser, no sé, supongo que un huracán o algo por el estilo, que tenga proporciones mucho mayores. Estas fuerzas, al final son fuerzas, van a definirnos o van a influir en la deformación de los elementos. Las deflexiones son generalmente lo que conocemos la deformación de una viga, que es, en elementos horizontales se ve influenciada por las cargas gravitacionales, evidentemente, y por las cargas vivas, ¿no? En algún momento. Y los desplazamientos, digamos, en el árbol estructural, se refiere a la cantidad que se deforma una estructura y que es influenciada tanto por las cargas vivas como por las cargas accidentales. Y bueno, digamos que definiéndonos o regresándonos un poquito al tema de las deflexiones son función de ¿qué? De la cantidad de carga que actúa sobre ellas, de la longitud del miembro no soportado, es decir, el claro o la distancia entre los apoyos de ese elemento que vamos a estudiar, el material, que es exactamente de lo que se trata esta plática, de ver en qué magnitudes está el material, ¿no? Y del tamaño de la sección transversal, que es la parte geométrica. Y muchos conocemos esta expresión que se encuentra ahí y precisamente vemos que es función tanto de la geometría como del módulo elástico, ¿no? Así como el momento de inercia y demás, ¿no? Entonces, estamos acostumbrados a ver este tipo de expresiones para calcular la deflexión de ciertos elementos. Y bueno, de manera general, hoy por hoy tenemos una actualización de cómo considerar, digamos que las deformaciones o deflexiones permisibles para elementos horizontales. Y bueno, muchas de ellas, hoy por hoy se ha aumentado esta columna que dice condición, a la cual está sometida el elemento, como tanto para techos planos, para entrepisos, o para cuestiones de los elementos que están entre los marcos, vamos a decirlo así, y digamos que los límites a los cuales todavía es permisible que se deformen, ¿no? Ya sea por cargas muertas esencialmente, y esto nos va a permitir que haya una cierta deflexión, pero que no sobreplase esos límites para que no tengamos un comportamiento anormal, vamos a decirlo. Y bueno, los desplazamientos también tienen que ver con el cambio de posición de un punto. Este puede ocurrir a partir de las cargas aplicadas externas o por el peso de la estructura, ¿no? Que es lo que ya definimos. Los desplazamientos también, como principio básico, pues tiene que ver precisamente con la generación de los sismos. O más bien el concepto también lo podemos, digamos que captar a través de los fenómenos de los sismos, ¿no? Entonces, como sabemos, digamos que el mundo está compuesto por placas tectónicas que sufren movimientos constantes, ¿no? Y que registran o que podemos registrar los movimientos que tienen en función de la posición en la que midamos, ¿no? Entonces, todo esto tiene un cierto grado de interpretación que habrá que llevarlo a la modelación en su momento, ¿no? Y el concepto que acabamos de ver aplicado en un edificio, si esquematizamos un edificio, en este caso de 11 niveles, vamos a poder también medir las deformaciones que puede o el grado de excitación que influye, y debemos de saber que va a ser diferente en cada nivel. Entonces, con esa, digamos, sapiencia, con ese conocimiento, vamos a poder determinar en un momento dado cómo queremos o cómo se deforma un edificio, que es esencialmente de lo que se trata en la ingeniería estructural. Y bueno, veremos cómo nos puede ayudar el módulo elástico. Bueno, como ustedes saben, vivimos en una zona sísmica, altamente sísmica, y por lo tanto, pues la importancia que tiene esto de saber, digamos, los principios básicos y demás, los temas de modelación, cómo es que inicialmente ya conocemos un cierto grado de aceleración del terreno, excita a un edificio, y bueno, digamos que la modelación o la
interpretación y la simplificación para entender el fenómeno de mejor manera, en primera instancia lo que hacemos es, en función de los pesos por nivel, sabemos que cada nivel tendrá un cierto nivel de excitación, y al final lo estudiamos de manera global. Entonces, de eso se trata, conocer el fenómeno de desplazamientos, y a continuación vamos a ver cómo influye el módulo de elasticidad. Y bueno, digamos que retomando lo que ya tenemos en mente, que es mayor o menor, digamos que ya sabemos de manera global qué pasa. Entonces, digamos que resumiendo un poco, si tenemos módulos elásticos menores de los que consideramos en nuestro diseño o en nuestra modelación, vamos a tener mayores desplazamientos, las articulaciones van a aparecer de manera más rápida. En un caso muy extremo puede haber una debilidad de pisos y va a haber un comportamiento de la estructura. Es decir, cuando estamos en una zona en donde, digamos, arriesgada en cuanto a que el módulo de elástico no es el que esperábamos, pues es conveniente hacer este tipo de revisiones. Y hoy por hoy, pues dependemos más del conocimiento, ¿no? Es decir, el ingeniero estructural siempre va a estar pendiente de estos valores, y sabremos en qué rangos nos vamos a poder mover. En el caso contrario, cuando tenemos un módulo elástico mucho mayor, vamos a tener, digamos que beneficios generales como un menor desplazamiento, sí una mayor rigidez, sí una mayor ductilidad, y la fluencia o el trabajo del acero dentro del concreto va a retardar un poco más su actuación. Entonces, en ese sentido, esos serán los beneficios. Y lo que tratamos de decir con estas dos posiciones de bajo de módulo elástico, valor alto de módulo elástico, es que siempre va a ser muy importante que el diseñador estructural conozca este valor para que haga una revisión del modelo y podamos tener un desempeño adecuado. No es un mayor o menor desempeño, es un desempeño adecuado. Entonces, aquí estamos viendo del lado derecho abajo, pues, cómo se hace el estudio de las deformaciones por nivel. Entonces, al final, vamos a poder graficar esfuerzo contra deformación, y vamos a poder estimar de manera más real cómo es que se forma nuestro edificio, y ver y asegurarnos de que esté dentro de los límites normativos. Adelante, por favor. Y bueno, nada más para recordar, o más bien más que recordar, para saber en dónde encontramos la información. Hoy por hoy, nuestra norma técnica complementaria para estructuras de concreto del año 2017, sabemos, y me parece que esto no cambió, los valores que para diseñar podemos ocupar. En el caso, digamos, de concretos de agregado grueso calizo, la típica que casi todos conocemos es de 14.000 raíces de firma C. En el caso de que el tipo de agregado cambie a basáltico, se ocupará 11.000 raíces de F''C. Y para concretos de clase 2, que son cualquier otro tipo de agregado, se puede ocupar 8.000 raíces de F''C. Cabe mencionar de manera muy general que el módulo elástico se verá influenciado por varios, bueno, el comportamiento del módulo elástico del concreto va a ser influenciado por sus componentes, que lo vamos a ver también más adelante. Y en la misma norma, en el caso de concretos de alta resistencia, es decir, de F''C mayores a 400, la expresión cambia, y cambia porque cambia la pendiente precisamente del comportamiento de este módulo elástico. Es una pendiente más baja, y ahí estamos viendo, digamos, que la información. En el caso de concretos de alta resistencia, para agregado calizo, la expresión será 8.000 raíces de F''C más 110.000. Y cuando cambia otra vez el tipo de agregado, la presión es 8.500 raíces de F''C más 50.000. Entonces, es importante, como ustedes saben, saber en qué zona del país se está ejecutando el proyecto de un edificio o del elemento que queramos estudiar, y saber cuál es el origen del agregado. Para en base a eso, definir qué expresión vamos a ampliar en el primer, digamos, prototipo del diseño. Ya después podemos hablar de cuál es el valor real en la zona, influenciado por el tamaño de la partícula, la forma, incluso si es triturado o de río, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver con
con los temas del agregado, incluso con los temas de la pasta, ¿no? Que también podemos ver más adelante. Y otra vez, en donde más, digamos, existe la fuente de la información. En el caso de la SAI 318, la expresión viene en sistema inglés, pero es básicamente lo mismo. Cabe señalar que aquí la expresión está en función del peso volumétrico. Entonces, esto, si lo vemos así, digamos, como expresiones, cuando hacemos el ejercicio de graficarlo y de ver cómo modificando el peso volumétrico de los concretos y su G', vamos a llegar a las expresiones que se mencionan, ese famoso 14.000 sobre todo, y demás, ¿no? En el caso de la NMXC 155, que es la fuente de la producción de concretos premezclados, la expresión es simplemente la conversión a sistema métrico decimal, me parece. Que ahí el peso volumétrico será, digamos, introducido en kilogramos sobre metro cúbico, y la F'(C) será introducido en megapascales, ¿no? Entonces, nada más hay que tomar siempre en cuenta el tema de las unidades, es muy importante saber en dónde estamos parados, ¿no? Pero esas son las fuentes de información que hoy por hoy existen. De acuerdo. Bueno, muy importante como el módulo elástico es la determinación del mismo. En este caso les vamos a platicar sobre la NMXC 128. Las normas técnicas complementarias de concreto del 2017 nos indican que esta es la norma en la cual nos tenemos que basar para determinar el módulo elástico y el grado de rigidez del concreto, ¿no? Ante la aplicación de una carga. Aquí pues tenemos la imagen que ya platicamos previamente y vamos a ver cómo es que se determina el módulo elástico de un diseño de concreto del cual queremos saber sus propiedades. Entonces, la norma nos indica que debemos utilizar 4 especímenes de 15 por 30 centímetros. Entonces, cuando tengamos algún proyecto, algún diseño en específico, vamos a necesitar por cada olla de concreto o por cada diseño 4 especímenes de estas dimensiones. La norma nos menciona diferentes formas de determinar las deformaciones que se dan en el cilindro, porque para entender un poquito en qué consiste, lo que vamos a hacer es aplicar una carga en cada uno de estos cilindros y ver sus deformaciones ante esta carga, ¿no? Que es justo lo que platicábamos previamente, cómo se deforma un elemento ante cierta carga aplicada y en qué rango al quitar esa carga todavía regresa a su forma inicial. Entonces, como les comentaba, hay diferentes arreglos, ¿no? Lo que vemos aquí, y para entender un poquito, son anillos que nos permitirán fijar en esta zona del cilindro los deformímetros o extensómetros que nos permitirán medir las deformaciones, ¿no? Es importante, y la norma nos indica, que estos anillos deben de tener por lo menos 3 tornillos de fijación, lo que nos permitirá que una vez que se deforme el cilindro, estos anillos no se muevan de su ubicación, porque es importante para no perder las lecturas, ¿no? También es importante durante la ejecución de esta prueba utilizar los equipos correctos. En este caso, la máquina que utilicemos para aplicar la fuerza, aplicar la carga a nuestro cilindro, debe tener un indicador de por lo menos 0.5 toneladas, porque será la secuencia en la que iremos aplicando la carga, y una resolución de 0.25 toneladas. Como les comentaba, pues debe haber un extensómetro que nos permita definir las deformaciones que se irán presentando en nuestro cilindro. Algo importante que quisiera comentarles es que tenemos que utilizar 4 cilindros porque 2 de ellos nos permitirán determinar la resistencia a compresión real de ese concreto o de ese diseño que estamos analizando. Y los otros 2 cilindros vamos a utilizarlos para determinar el módulo elástico. Aspectos importantes que nos refiere la norma es que los extensómetros deben estar de forma vertical y opuestos entre sí diametralmente. Entonces, algo muy importante es que durante la ejecución de esta prueba la realicen por lo menos 2 personas, ya que se va a estar manipulando tanto la carga, la máquina con la que vamos a estar aplicando la carga, se va a estar tomando nota de cada lectura y pues se tiene que tomar nota de 2 micrómetros, ¿no? De 2 extensómetros. Por lo tanto, es importante tener todo esto en consideración.
la longitud de medición es un aspecto muy importante. La colocación de estos anillos y de su ubicación en el cilindro, para cilindros de dimensiones de 15 por 30 centímetros, debe ir entre 150 y 200 milímetros, ¿no? Entonces, esto nos permitirá más adelante realizar los cálculos del módulo elástico y es un aspecto muy importante a considerar. Por lo tanto, como les comentaba, necesitamos 4 especímenes de concreto. 2 de ellos vamos a utilizarlos para definir la resistencia real alcanzada de estos cilindros, ¿no? De este diseño de concreto que está. Como comentábamos previamente, tenemos ciertos rangos en el desarrollo de las deformaciones de un cilindro. Para determinar el módulo elástico, nosotros debemos saber su resistencia final y el 40% de esa resistencia no deja dentro del límite elástico. Es por eso que necesitamos tener esa resistencia para determinar posteriormente el 40 y el 60% de esa carga que nos llevó a la fractura. Ok. ¿Qué pasa cuando nosotros ya tenemos un elemento de concreto en nuestra obra y necesitamos saber cuál es el módulo elástico real de esa estructura? La norma nos indica que podemos hacer extracciones de núcleos de concreto, pero estas extracciones deben ser del mismo elemento y deben tener ciertas consideraciones. Por ejemplo, no deben tener un diámetro menor a 48 milímetros o 3 veces el tamaño máximo de agregado. Por lo tanto, o sea, cualquiera que sea menor de esas dos es el mínimo que podemos tener para determinar el módulo elástico de un concreto que ya tenemos colado, ¿no? Y miren, en esta imagen podemos observar un poco más a detalle lo que realizamos. Es importante que se preparen las caras de los cilindros porque al aplicar esta compresión, esta fuerza axial, debe estar preparada la superficie para que no haya movimientos, ¿no? Entonces, una vez que se preparan las superficies y ya está listo el cilindro para ensayarse, debe colocarse de forma central en la prensa, ¿no? Es importante. ¿Y cómo vamos a determinar exactamente el punto central para cada cilindro, ¿no? Lo que nos indica la norma es realizar una precarga de entre el 10 y el 15% de la carga máxima obtenida. Es decir, ya con los cilindros que se ensayaron a compresión, determinamos el máximo, a esa carga máxima le tomamos el 15% y dentro de ese rango de carga del 15% vamos a determinar que nuestro cilindro esté colocado correctamente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ustedes pueden ver aquí los deformímetros y estos están opuestos diametralmente entre sí. Y vamos a empezar con la prensa a aplicar la carga. Si vemos que alguno de ellos se deforma más que el otro, entonces el cilindro está mal acomodado. Es por eso que la norma nos indica esta precarga, ¿no? Para que entonces dejemos de hacer la carga y lo acomodemos nuevamente. De ser necesario, puedes realizar una segunda precarga y ver si ya los deformímetros ahora sí se mueven de forma muy regular. Entonces, además de colocar correctamente el cilindro y de ir aplicando la carga, como se los mencionaba, es importante el tiempo en el que se aplica la carga. Para las primeras 5 toneladas que apliquemos, en las que les platicaba que íbamos de 1 tonelada en 1 tonelada, vamos a utilizar 1 minuto de tiempo, ¿no? Entonces vamos a estar con nuestro cronómetro definiendo que vayamos aplicando la carga en la velocidad necesaria para que al llegar a las 5 toneladas haya transcurrido 1 minuto de tiempo. Posteriormente, cuando vayamos aplicando de cada 5 toneladas en cada 5 toneladas, deberá ser 20 segundos de tiempo. Es importante también, dentro del módulo elástico, la relación de Poisson. Para determinar esta, será necesario que en estos puntos definamos la deformación transversal en la medida central del cilindro. Ahora platiquemos un poquito de cómo se determina ya el módulo elástico estático de nuestro concreto, ¿no? Aquí en la imagen de la izquierda podemos ver
un ejemplo de lo que les estaba comentando, ¿no? La carga, las deformaciones medidas, el promedio de las deformaciones. Pero, ¿qué nos indica la fórmula? ¿Qué necesitamos? Necesitamos los esfuerzos. Como pueden ver aquí, necesitamos el esfuerzo que corresponde al 40% de la carga máxima y el esfuerzo que se presenta a las 50 millonésimas de deformación. Es justo lo que vemos aquí, ¿no? En este punto tenemos las 50 millonésimas de deformación y vamos a tener un esfuerzo. Para el punto 2 vamos a tener otra deformación y vamos a tener 40% de la carga máxima aplicada. Entonces, ¿qué necesitamos? Recordemos que el esfuerzo es una carga sobre un área. En este caso, nosotros sabemos la carga que aplicamos para esa deformación y sabemos el área del cilindro que estamos utilizando, ¿no? Entonces, como ya tenemos todos esos elementos y las lecturas medidas, pues ya podemos determinar el módulo elástico de nuestro concreto. Como les comentaba, son 2 cilindros a los cuales se les va a aplicar la prueba de módulo elástico. Esto quiere decir que para determinar el módulo elástico final de ese diseño de concreto, necesitaremos el promedio de ambos cilindros, ¿no? Del módulo elástico que nos dio en cada uno de ellos. Y otra propiedad que les comentaba es la relación de Poisson. Perdón, que en este caso, si recordamos un poquito nuestras clases de materiales, ¿no? De cómo se comportan los materiales. Imaginemos, cuando tenemos una liga y la alargamos, podemos observar en el centro cómo esa liga se vuelve más delgada, ¿no? O se hace más delgada. En este caso, imaginemos con el concreto que si tenemos una compresión, vamos a tener una deformación en el centro, ¿no? Es por eso que es importante medir el módulo o la relación de Poisson. Y esta nos dice que es la deformación transversal unitaria, la cual se mide con el promedio de las lecturas de los extensómetros entre la longitud de medición. Pero para este caso de módulo de Poisson es la medida que tomamos del diámetro del cilindro. Una vez determinadas estas propiedades, podemos pasar a platicar sobre qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa con el concreto y por qué es tan importante el módulo elástico? Las normas técnicas complementarias, previamente ya vimos la fórmula que nos dan para determinar el módulo elástico del concreto según la resistencia a compresión. Sin embargo, también nos mencionan esta tabla que pueden ver en la esquina superior derecha, que son los criterios de aceptación para nuestro concreto. Y como pueden ver, es interesante que, por ejemplo, para un concreto clase 1, bueno, antes de comentarles eso, nos da 2 opciones, ¿no? Una muestra cualquiera y un conjunto consecutivo de muestras. Vamos a ver qué nos dice al respecto. Nos dice que para un concreto clase 1, un agregado calizo, nuestros criterios de aceptación para el módulo elástico en la fabricación de concreto para una obra deben andar por alrededor de 12,700 por la raíz de F'C. Y entonces imaginemos que nosotros, los productores de concreto o cualquier otro productor de concreto, cumple con esos criterios de aceptación. Sin embargo, pues el diseñador de la estructura se fue con la fórmula de 14,000 F'C. Es ahí donde te das cuenta de que puede haber variaciones entre el diseño y lo que se está produciendo. Quisiéramos comentarles un poco de los aspectos que afectan el módulo elástico de un diseño específico de concreto. Recordemos un poquito que un diseño de mezcla de concreto está compuesto por cemento, agregados, aditivos y agua. En los agregados tenemos pues el agregado grueso y el agregado fino, ¿no? La grava y la arena. Cada uno de estos aspectos, cada uno de estos componentes tiene una reacción o tiene una implicación en el resultado de módulo elástico.
¿Cómo se comporta o qué afecta al módulo elástico cuando tenemos nuestro concreto en estado fresco y cuando lo tenemos en estado endurecido? Es muy interesante ver cómo el concreto es un material que está en diferentes fases, ¿no? Cuando tenemos el concreto en estado fresco, es muy importante que nuestro diseño de mezcla, en un punto consideremos la relación agua-cemento. Imaginemos que tenemos dos diseños y que solo varía la relación agua-cemento. Si tenemos una relación agua-cemento mayor, vamos a tender a disminuir el módulo elástico. Entre menor sea, vamos a incrementarlo. La porosidad del concreto es otro aspecto muy importante y que tenemos que tener mucho en cuenta, porque recordemos que estos espacios vacíos, que es a la porosidad que nos estamos refiriendo, tienen una discontinuidad en la distribución de esfuerzos. Y es por eso que entonces ahí pudiéramos ver un decremento en el módulo elástico del concreto, ¿no? En estas discontinuidades. Condiciones de la matriz de la pasta. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un proyecto y no curamos correctamente nuestro concreto? Pues tienden a crearse una mayor cantidad de fisuras o grietas, ¿no? Cuando no tenemos un buen manejo en la colocación y en el curado para que se desarrolle completamente las propiedades ideales de nuestro concreto. Entonces, en ese sentido, es importante que cuando coloquemos nuestro concreto le demos el cuidado tanto en condiciones ambientales, en cuestiones de aire, en cuestiones de sol, de las condiciones generales y el curado ideal para que nuestra matriz de concreto esté correcta. Recordemos que la pasta va a hacer que se unan todos nuestros materiales, ¿no? Los agregados, y entonces es muy importante el curado. Otro aspecto es la porosidad del agregado. O sea, ya platicamos de la porosidad del concreto, que es cuando ya el elemento está conjunto, pero ¿qué pasa cuando específicamente tenemos un agregado más poroso que vamos a utilizar? Esto nos disminuye el módulo elástico de concreto. Por eso, lo que buscamos para aquellos casos en los que queremos tener un módulo elástico mayor es un agregado que tenga una baja porosidad, ¿no? Además, este tema de los agregados es muy importante para la determinación del módulo elástico y para el diseño del módulo elástico en un concreto. Sabemos, y es evidente, que cada agregado proporciona un módulo elástico diferente. Incluso lo vemos en las normas técnicas complementarias, ¿no? Como al agregado calizo le dan un módulo elástico de 14,000 F'C mayor, ¿no? Entonces, es por eso que cuando buscamos incrementarlos, la elección del agregado que vamos a utilizar en nuestro diseño es muy importante. Y la participación volumétrica de estos también. ¿Qué quiere decir? A mayor participación volumétrica, recordemos que tenemos participación de estos 4 elementos, entonces a mayor participación volumétrica del agregado grueso, vamos a tener un mayor módulo elástico. Y en cuanto a el concreto, cuando ya está en estado endurecido, ¿qué es lo que observamos? El método de prueba y aplicación de la carga recomendamos que sean por parte de un laboratorio certificado, ¿no? Que un laboratorio esté certificado quiere decir que ya fue validado, que utilizan el proceso correcto, ¿no? Y que hacen las cosas lo más, o siguiendo las normas lo más apegado posible. Entonces, esto nos puede dar un módulo elástico lo más apegado a la realidad. Y en cuanto al contenido de humedad de especímenes, es importante comentarles que la norma incluso nos menciona que no deben perder humedad los especímenes desde su fabricación hasta el día de su ensayo. ¿Cuándo es el día de su ensayo? Cuando se requiera. Es decir, podemos utilizar un diseño que está considerado que alcance su resistencia a los 28 días, pero nosotros podemos determinar a 3, 7 o hasta los 28 días. Me refiero a que podemos seleccionar nosotros el día, pero
debemos cuidar las condiciones en las que se almacenen los cilindros que vamos a estar ensayando. Entonces, recapitulando, ¿qué es lo que disminuye nuestro módulo elástico? ¿Qué factores intervienen para que este disminuya? Incrementar la relación agua-cemento, que es lo que acabamos de comentar, incrementar la porosidad de los agregados, disminuir el contenido de agregado o el porcentaje volumétrico que platicábamos hace un momento, disminuir la dureza del agregado, una mala ejecución del método de prueba también nos puede dar valores menores de módulo elástico y una alta porosidad del concreto. Es por eso también que es importante definir los contenidos de aire de nuestro diseño de mezcla. Ahora bien, ¿cómo estamos en cuanto a los módulos elásticos en México? Es importante saber que no todos los módulos de elasticidad son iguales a lo largo de México. Como acabamos de ver, además de los factores que intervienen por cada material, el origen del material y la ubicación en la que estemos van a determinar también el módulo elástico. Es decir, no porque tengamos el mismo tipo de agregado en dos estados diferentes vamos a tener la misma cantidad en nuestro módulo elástico, ¿no? Por ejemplo, incluso aquí lo podemos ver entre Querétaro y Monterrey. Estos módulos son módulos reales de nuestros concretos. Para un concreto con resistencia a compresión 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado y un tamaño máximo de agregado de 20 milímetros. Entonces, bajo esas condiciones, en ambos estados, lo que podemos ver es que para un mismo agregado, que es un agregado calizo, tenemos un mayor módulo elástico en Monterrey. A pesar de que es el mismo tipo de agregado, tenemos un mayor módulo elástico. Bueno, aquí pueden ver que a lo largo del país también es importante mencionar que por lo regular se manejan ciertos tipos de agregados por el material disponible en la zona, ¿no? Entonces, es aquí donde es muy importante, como ya lo comentamos previamente, que cuando ustedes tengan un proyecto en la ubicación que lo tengan en México, con su proveedor de concreto determinen el módulo elástico. Porque incluso hace rato que platicábamos de los criterios de aceptación, después de la tabla que les mostré, las normas técnicas complementarias de concreto, nos mencionan que el corresponsable en seguridad estructural o el director responsable del DRO no están obligados a validar los módulos elásticos del concreto que se está suministrando. Sin embargo, se recomienda que se haga, ¿no? O sea, a pesar de que no es algo que por el momento esté estipulado en las normas técnicas complementarias, consideramos que debería ser lo ideal. Y bajo este esquema hablemos de algunas recomendaciones. Primero, cuidar la colocación de nuestros concretos, evitar a toda costa estadías en obra para garantizar la continuidad de nuestros elementos y que no se realicen o que no existan juntas frías. Enfatizar en la importancia del curado, como ya lo platicamos, el desempeño de nuestra matriz de concreto depende mucho del curado que le demos a este. Garantizar también que el tiempo de desimbrado no afecte a los elementos. A veces por las prisas de los proyectos desimbramos antes y tenemos por este desimbrado mayor agrietamiento en nuestros elementos. Recordemos que mayor agrietamiento pues también nos va a disminuir el módulo elástico de nuestro concreto. Y garantizar el cumplimiento de las propiedades que estamos considerando en nuestros diseños, es decir, garantizar que estamos alcanzando la resistencia a compresión, el módulo elástico y la masa unitaria que en nuestros diseños estamos considerando. Un caso de éxito es Torre Coy, ubicada en Nuevo León, construida en el año 2013. ¿Y por qué consideramos que es un caso de éxito? Porque durante el suministro de los concretos fuimos validando que efectivamente nuestros concretos cumplieran con los módulos elásticos del diseño original, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de que puede haber una correcta relación, una correcta comunicación entre el diseñador, el proveedor de concreto, el usuario final y todos los que estarán involucrados en el desempeño del edificio. En conclusión,
quisiéramos comentarles 4 puntos. Primero, cualquiera que sea la expresión que se utilice para el diseño, como las vimos hace rato, ya sean normas técnicas, ACI, cualquiera que se utilice, no se debe perder de vista que se debe validar que el diseño que estamos utilizando cumpla con esas características que estamos indicando en nuestro diseño estructural. Una vez que definimos este punto, también es importante que para el proyecto final se debe emplear el módulo elasticidad real, o sea, independientemente de nuestro diseño original para el proyecto, debemos utilizar las propiedades que realmente va a tener nuestra estructura. También es importante mencionar justo lo que les comentaba del caso de éxito de Torrecoy. La relación entre el estructurista y el proveedor del concreto o el productor local de esa zona debe ser estrecha. O sea, debemos profundizar más en las conversaciones y definir cómo va a estar estructurado realmente nuestro edificio, nuestro elemento, nuestro puente o cualquier diseño que estemos realizando, diseño estructural que estemos realizando. Y como último punto, lo que quisiéramos comentarles es que no es el mensaje que lo ideal es un módulo elástico mayor. No, ese no es el mensaje que queremos darles. Lo que queremos explicar en esta conversación es que el módulo elástico con el que se diseñe debe corroborarse que es el real de nuestro concreto. De no ser así, pues debemos ajustar el diseño a las condiciones de la zona en la que estamos y del módulo elástico alcanzable. De ser necesario, se ajustan los diseños de concreto para que obtengan módulos elásticos mayores. Pero el mensaje es que lo que diseñemos, una vez que lo llevemos a la realidad, sea lo más cercano posible a nuestro diseño. Pues muy bien, nuevamente muchas gracias Claudia, muchas gracias Rubén por su interesante y necesaria plática del módulo de elasticidad. Creo que ha sido muy provechoso para todos los asistentes. Igualmente, muchas gracias a todos los que se conectaron a esta sesión de Hablando en Concreto. Invitarlos a que nos sigan enviando sus preguntas y comentarios al correo de ctcc@cemex.com. Y les hacemos la invitación para el siguiente Hablando en Concreto, el próximo jueves 3 de junio a las 5 de la tarde, hora del Centro de México, donde tendremos un invitado especial, el arquitecto Jean-Michel Colonier, quien nos estará presentando sus proyectos recientes en la post-pandemia. Así que sigan pendientes de los medios, redes sociales de Cemex para cuando salga ahí el link para el registro. Quienes no tuvieron oportunidad de ver completa esta plática o quieran repasar algunos temas, o por ejemplo que ahí nos estaban comentando que si se comparte o no la sesión o el material, en los siguientes días se estará adjuntando esta sesión a nuestra biblioteca de videos digitales que podrán encontrar en el acceso directo en la página www.cemexmexico.com. En la sección de productos, en concreto, ahí podrán visualizar la biblioteca de videos Hablando en Concreto. Ahí está ya todos los videos de este 2021 y del 2020 con todas las pláticas y sesiones que se han tenido de Hablando en Concreto. Así que los invitamos a estar visitando la página web para poder acceder a las sesiones, y en los próximos días se estará colgando esta la más reciente. Igual por ahí comentarles, porque por ahí había dudas, se está dando un certificado a todos los que están ingresando, al menos 45 minutos a cada sesión. Se envía este certificado al correo con el cual se hayan registrado para entrar o acceder. Entonces, mucho detalle ahí en colocar sus datos completos y correctos, porque con estos datos se hace este certificado. Pues bien, por último, nos interesa su experiencia, sus comentarios, su calificación para contestar una encuesta sobre esta conferencia. Una vez cerrada esta sesión de Zoom, se abrirá en su navegador web para que nos apoyen ahí contestándola. Nuevamente, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Rubén. Un Muchas placer haber gracias, estado Saúl. con ustedes.